Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a SaludCan Cirugía Veterinaria Práctica. Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos. Agradecemos a todos ustedes su participación y darse cita esta noche con nosotros. Hoy martes tendremos como invitado al doctor Rodrigo Rocha, médico veterinario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialista en medicina y cirugía de perros y gatos de la UNAM de México, quien hablará sobre el síndrome braquicefálico. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias, Doc, por tenerte esta noche aquí participando. Bienvenido a SaludCan. No, para mí es un honor. Muchas gracias por tomarme en cuenta ante pues esta serie de charlas que se están dando. Esperemos cumplir las expectativas de todos, ¿no? Vale, Doc. Bueno, podemos arrancar tu charla, puedes colocarla en presentación pantalla completa y yo acá ya te la programo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome braquicefálico o síndrome brachiocefálico. Prácticamente se ve esta variación del nombre a una traducción únicamente. Bueno, ahora ya sabemos pues que están en auge todas estas razas mundialmente, pues ahora cada vez en nuestra práctica diaria vemos mayor cantidad de este tipo de perros y vemos que aún teniendo las mismas razas hay variantes entre ellos. Y bueno, nosotros hemos tenido la fortuna, la oportunidad de poder realizar, o gracias a los pacientes y a los propietarios que han confiado en nuestro trabajo, de poder realizar una cantidad pues, considerable de estas cirugías. Como podemos ver, tenemos pues, a estos colores exóticos o este tipo de bulldog inglés que tenemos aquí en la pantalla, con todos sus pliegues, con sus pliegues en las manos, como ahora, pues cada vez vemos que les gusta más a la gente, ¿no? Esperemos que sea de su agrado y pues vamos a dar por inicio la charla. Vamos a tratar de ser breves, de puntualizar lo más que se pueda y que ustedes estén cómodos para poder no pasar pues tanto tiempo aquí. Y bueno, gracias a SaludCan y a la confianza y pues espero que todos estemos como esta imagen, este at home, el cual pues hemos tenido la oportunidad de ver un sinfín de charlas. La verdad es que prácticamente yo quisiera poder tener, poder ver muchas al mismo tiempo y ver la cantidad, todas las que se están presentando. Y pues es un modo de unir al gremio en cuanto a esto. Muchas veces en el gremio es difícil quedarnos en casa, pero pues cuando se puede hay que hacerlo y apoyarnos mutuamente y cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Y que toda esta pandemia o esta situación pues pase lo más rápido posible. Pues como introducción hacia mí o que me conozcan un poco más, bueno, estoy en México y en México me encuentro en un estado, Sinaloa. Nosotros este mapa lo quise poner porque es un mapa que muestra la parte, las temperaturas máximas del país y vemos que nosotros nos encontramos en esta parte, ¿no? Y bueno, dirán ¿qué hace un bulldog en esa parte? ¿O qué hacen estas razas en esta parte con esa cantidad de calor que tenemos? Pues así como va en auge en todos en el mundo, me imagino que estas razas, pues también aquí vemos gran cantidad de que la gente está buscando más estas razas, a pesar de que tenemos temperaturas mayores de los 40 grados. Y bueno, esto conlleva a que nosotros como médicos veterinarios tengamos mayor cuidado, conozcamos más acerca de este tipo de pacientes y cómo podemos ayudarlos de manera más temprana y que no tener ninguna complicaciones, ¿no? O las complicaciones estar preparados para tratarlas, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver el significado de braquicefálico. Braqui se refiere a corto y cefálico se refiere al cráneo. Son perros de cráneo corto. Parece todo lo que es la cavidad nasal parece ser aplastada hacia el cráneo, el cual puede estar separado en algunos pacientes hasta por medio o un centímetro
en cuanto a la cavidad nasal. Entonces, en esta foto tenemos que no nada más se refiere a Pug, Bulldog inglés, Bulldog francés, sino tenemos pequinés, sino tenemos Shih Tzu, tenemos otras razas que también pueden entrar, a lo mejor vemos más adelante otras, pero tenemos que estar conscientes de ciertas situaciones. Hay perros como Bull Terrier inglés o ahora que se ven bullies de diferentes tamaños. Ya vemos que estos pacientes pueden llegar a presentar dificultades respiratorias, ronquidos y que presentan un síndrome braquicefálico. Entonces, tenemos que estar preparados ante esto. Vean, esta imagen no quise dejar de ponerla. Esto es muy, nos da mucha información acerca de la evolución que han tenido estas razas. Vean un paciente un cráneo de un lobo y con un paciente, un bulldog francés. Entonces vean esa comparación acerca de todo lo que tendría que estar en esta parte. Vean en un braquicefálico cómo está. Las clasificaciones de los cráneos, vemos los dólicocefálicos, mesocefálicos y braquicefálicos. Nosotros vamos a enfocar a los braquicefálicos, solo por ver las diferencias en cuanto a los tamaños, ¿no? Algunos ejemplos de otros cráneos como un collie, un San Bernardo, un Bull Terrier inglés, que también tiene sus características, un chihuahueño, un bulldog francés, un pug, un lobo, un pastor alemán, ¿no? Y un bernés de la montaña. Entonces vean cómo existe esa diferencia entre esos cráneos y los braquicefálicos. Y bueno, el braquicefálico decíamos, el más característico o el que se nos viene a la mente por modas, por lo que vemos de más comúnmente en este tiempo, pues son los bulldog inglés, ¿no? Los cuales pueden tener sus características propias de la raza y bueno, algunas que las pueden presentar otras razas como los pug, bulldog francés. Como antecedentes vemos la evolución que han tenido estas razas, desde un bulldog inglés como era antes, cómo era el cuerpo de estos pacientes y cómo ha evolucionado. Vean, pues, todo lo que conlleva, ¿no? Y esto conlleva, nosotros vamos a hablar acerca del síndrome braquicefálico, pero podemos dedicar 2 semanas o un mes hablando de estas razas, prácticamente de todas las alteraciones en cuanto a aparato locomotor, alteraciones ortopédicas, alteraciones dermatológicas, bastantes alteraciones acerca de estas razas, ¿no? Vemos un boxer, cómo ha ido evolucionando, que también es un braquicefálico, pero no tiene tantos problemas como este, ¿no? A lo mejor sus problemas son otros, pero no tantos como los bulldog inglés. Y bueno, estas razas ven en un artículo el cual nos muestra también una parte de la evolución, cómo entre la misma raza hemos visto o vemos diferencias entre genéticas que pueden ser alteradas, ¿no? Vemos un bulldog inglés con su cuello alto, que presenta cuello en primer lugar. Vemos un paciente con sus miembros más largos, un poco más altos, que un bulldog inglés prácticamente sin cuello. Vemos los pliegues más marcados. Entonces eso también hace la diferencia en cuanto que se presenta el síndrome braquicefálico mucho más grave que en estos pacientes que presentan cuello. También lo vemos en otras razas como lo son, vean esta diferencia, vean este paciente y lo que la gente busca ahora, que sean mucho más molosos, mucho más masivos, mucho más sobretipados, podría decirse que es la palabra. Vean los pliegues de este paciente. Aquí ya no tenemos el problema nada más de las fosas nasales, sino que también un pliegue que está cubriendo las fosas nasales. Vean esta exageración. Y lo podemos ver con otras razas, podemos ver el bulldog francés, como vemos algunos bulldog franceses que son súper inquietos, que son un poco más largos, más altos, con su cuello, presentando su cuello normal, y de repente ya vemos pacientes, según los estándares, pues mucho más compactos, el cuello mucho más corto, igual pasa con el pug. Entonces todas estas alteraciones pues nos van a traer todas esas dificultades respiratorias.
A veces estos mismos pacientes, no quiero decir que no corran, que no sean atléticos o algo, pero pues van a tener mayores riesgos de presentar alteraciones en cuanto a sus vías respiratorias que estos pacientes. Consideraciones anatómicas, vamos a hablar acerca de un síndrome que va más enfocado a vías respiratorias altas, la nariz, laringe y la tráquea en el bulldog inglés. Entonces vemos cómo va cambiando, vean el cráneo de este paciente y vean el cráneo, la nariz de este paciente, ¿no? Entonces, las consideraciones anatómicas son bastante importantes. Como anatomía del tracto respiratorio superior, podemos tener que todos los cartílagos que se encuentran en la nariz, el cartílago dorsolateral, cartílago ventrolateral nasal, cartílago accesorio y el tabique cartilaginoso. Vemos en un paciente con un cráneo relativamente normal, ¿no? Vean la fosa nasal, cómo está de un tamaño adecuado y un paciente que puede permitir la entrada de aire adecuado. Vemos en esta imagen, que es una vista de frente, igual el cartílago dorsolateral, cartílago ventrolateral nasal, cartílago accesorio, y bueno, la ventana nasal o las fosas nasales. Vean en estos pacientes normales cómo puede permitir la entrada de aire normal a, pues, a la cavidad nasal, ¿no? Entonces vamos a tener un ejemplo de un paciente braquicefálico. Entonces vean las diferencias, cómo tenemos estas diferencias prácticamente en 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Y la gente, y bueno, los propietarios buscan que entre más corto o entre más ruidos raros hagan, pues es mejor. El síndrome braquicefálico va a constar de estrechez de fosas nasales, alargamiento del paladar blando, eversión de sáculos laringios, hipoplasia de la tráquea en el bulldog. Podemos tener hasta un síndrome braquicefálico enfocado nada más al tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, a mí me gusta ver esta foto de este chau chau, porque, bueno, antes teníamos una imagen de un chau chau, yo creo que diferente a lo que ahora vemos, que es un paciente mucho más chato, mucho más compacto del hocico, y podemos tener que estas alteraciones también con ellos. Ok, anormalidades anatómicas y patológicas del perro braquicefálico. Vamos a tener la estenosis de fosas nasales. Vean esta nariz, esta fosa nasal estenótica. Un paciente, estos pacientes va a ser muy característico que todo el tiempo van a estar con la boca abierta, van a estar jadeando, van a estar respirando por la boca. Entonces esos pacientes son los que tenemos que ayudar, ¿no? Nos quedamos en hipoplasia traqueal. Bueno, les comentaba que una vez recibí este paciente, un cachorro con hipoplasia traqueal, porque le habían propuesto la eutanasia, en el cual pues no conocía nada acerca de la raza, y bueno, un paciente que prácticamente era un bulldog y era normal todo lo que estaba presentando, ¿no? Bueno, y bueno, la versión de los sáculos laringios, que esta es una situación secundaria a todos estos problemas, a todo este esfuerzo por respirar que está haciendo. Vean esta imagen, cómo está el paciente dematizado, toda la laringe. Vean, estos son los sáculos laringios, un cartílago. Entonces vean cómo está hiperémico, y cada vez esto le está costando mucho más trabajo respirar. Siempre les comento cuando queremos no sé, un ejemplo o de cómo se sentiría un paciente con estas situaciones, siempre les digo o me pongo a pensar que es como si estuvieras amordazado, no sé, con una cinta en la boca, un trapo en la boca, le ponen una cinta y aparte de esa cinta te tapan la nariz con un clip y aparte te ponen a correr porque tú según puedes correr como loco, como estos pacientes que son unos payasos y siempre están jugando. Entonces, imagínense esa situación y aparte estos pacientes pues no tienen la capacidad de perder calor mediante el sudor. Entonces, al momento de jadear, pues no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es el inconveniente y lo crítico de esta situación con estos pacientes.
Anatomía del tracto respiratorio superior, los saculolaringeos, donde se encuentran. Esta es una imagen que me gusta bastante, cuando muestra la epiglotis. Por aquí, por esta imagen, siempre me gusta comentarlo con mis alumnos de, bueno, por aquí, y esto es lo que van a ver al momento de colocar un tubo endotraqueal. Van a ver abrir y cerrar los cartílagos aritenoides, pero por aquí es donde entra la sonda y no va a haber ninguna manera de perderse, ¿no? Todo esto, todo esto va a estar edematizado y esto va a estar tapado por el paladar elongado o el paladar blando que está sobrepuesto en esta parte. ¿Qué signología pueden presentar? Pueden estar asintomáticos en reposo. Hay perritos que pueden estar descansando muy bien. Pueden estar pacientes que únicamente los vemos, escuchamos roncar. Y el propietario, eso es lo que les gusta, que el perro ronque. Que es ay, es que mi perro hace como puerquito, que mi perro hace como cerdito. Entonces, a veces eso les gusta a los propietarios, pero cada ronquido y cada esfuerzo que hacen en ese ronquido, pues es algo que es superior a ellos, ¿no? La intolerancia al ejercicio, no esperemos que estos pacientes vayan a correr 3 kilómetros, pueden tener una disnea inspiratoria, pueden llegar a tener cianosis, tener síncopes, y eso va a venir en una hipertermia, ¿no? Vas a encadenar una hipertermia. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque si es un paciente que viene con problemas ortopédicos, para yo poder hacer un examen ortopédico a la manipulación, pues tenemos que colocarlo sobre la mesa. Y al momento de colocarlo, nos ha tocado que estos pacientes, para checar una rodilla, hacer un movimiento de cajón de rodilla, pues de repente pueden entrar en ponerse cianóticos y tenemos que dejar que se levanten y tenemos que tener la paciencia para poderles dar el tiempo de revisarlos adecuadamente. Algunos signos gastrointestinales, que a lo mejor eso es otro tema, pero podemos nombrarlos, son reflujo gastrointestinal, disfagia, regurgitación, vómito, tialismo, estenosis pilórica, desviación esofágica, formación de divertículos. Bueno, todo esto va a conllevar a que estos pacientes tengan retardado en el vaciamiento gástrico y que muchas veces también la misma edematización de la laringe, que no puedan, se junta mucha saliva en esa parte, entonces pueden hacer que empiecen a regurgitar las croquetas enteras, ¿no? Como diagnóstico, pues tenemos el examen físico, podemos encontrar disnea, respiración ruidosa, estrechez de las narinas. En algún momento se decía que podíamos usar una anestesia, pues sedarlos únicamente para poder revisarlos, para poder diagnosticarlos, ¿no? Pero la verdad es que si un paciente escuchamos esos ruidos, esa dificultad respiratoria, pues yo creo que es lógico que lo tiene, ¿no? Vamos a ver el paladar blando superpuesto en la epiglotis, la eversión de los áculos laringeos, la mucosa laringe y faringe edematizada, y en los rayos X podemos diagnosticar la hipoplasia traqueal. ¿Qué vamos a ver? Estridores, escuchar estridores excesivos, disnea inspiratoria, cianosis, y pueden llegar hasta con historias de síncopes. Bueno, este es un paciente que esperemos puedan escucharlo un poquito, ver si lo puedo ver. Podemos hacer que se escuche. Ok, mire, este es un paciente cual iba a ser sometido a la cirugía y previo a la cirugía grabamos ese video. Se llama Max y bueno, la idea era que Max había llegado por situaciones de golpes de calor, había llegado con problemas de hipertermia y en la cual vean cómo este paciente no cierra para nada su boca al respirar, las fosas nasales no están tan estenosadas, un paciente que, pero le cuesta mucho trabajo respirar. No su boca para nada.
Y bueno, la historia clínica, el examen clínico general, la cavidad bucal, revisarla, aparato respiratorio superior, laboratorio clínico, estudios radiográficos, son algunos métodos diagnósticos, bueno, en este caso alguna tomografía, pero pues sabemos que es un paciente braquicefálico, ¿no? A lo mejor si queremos ver alguna situación, para que tengamos dudas acerca de lo que hay en la cavidad nasal o que pueda ser alguna nucleácea o algo, nos puede quedar más claro con la tomografía, como en este caso el paladar blando que se observa. El tratamiento médico de urgencia en un paciente que llega, aquí ya entraríamos un poco a golpe de calor, sin embargo no nos vamos a profundizar en eso, pues podemos llegar a requerir una sedación o una anestesia ligera, una intubación traqueal, en un caso mucho más agresivo, mucho más grave, necesitaría una traqueostomía, manejar la hipertermia, y aquí el oxígeno es primordial para estas razas. El oxígeno es la terapia principal en estos pacientes. Los tratamientos pueden ser enfocados a tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, pues puede ser que necesite por vía intravenosa, necesite canalizar, que necesite tener una vía permeable, tener una vía aérea también permeable, estarle administrando oxígeno, ya sea con mascarilla o depende de lo crítico que sea la situación. Podemos tener que requiera corticoterapia y el oxígeno es fundamental, ¿no? Tenemos estos pacientes que llevar un monitoreo muy estricto acerca de lo que se puede presentar, los hallazgos que se pueden presentar. Depende de la gravedad de la situación, si llegan con golpe de calor o alguna situación que nos pueda agravar más el cuadro de estos pacientes. Y bueno, como un tratamiento ya mucho más agresivo de salvamento, pues tenemos la traqueostomía temporal en dado caso que se requiera, ¿no? Primero, pues tenemos que tener las vías permeables y bueno, ya el tratamiento de un golpe de calor y eso, pues a lo mejor entra en otros temas que se puedan hablar después. La traqueostomía, decimos únicamente, en el caso se usa mucho más común en parálisis laringia y bueno, la traqueostomía, pues tenemos que saber o estar capacitados para poder hacerla, saber cuándo utilizarla y no utilizarla en algo que pueda tener otra solución, ¿no? Y bueno, como tratamiento quirúrgico, que es lo que estamos aquí para hablarles, que sería el síndrome de los braquicefálicos, y el primer tratamiento sería la rinoplastía. La rinoplastía consta de quitarlos de la fosa nasal, abrirla un poco, pueden ser diferentes cortes, ahorita vamos a hablar más acerca de ello. La resección de los sacos laringeos y la estafilectomía, o un recorte en el paladar blando. ¿Ok? Ok, podemos tener una resección en cuña, que es la que mayormente podemos estar familiarizados con ella. Algo muy característico o algo que tenemos que tomar mucho en cuenta al momento de realizar esta cirugía, pues son varias cosas, pero la principal es que tiene que ser un corte profundo, no nada más quitar o retirar el triángulo. Déjame poner un cursor. No puedo poner el cursor. Ok, retirar el triángulo o la cuña, por así decirla, muy superficial. Nuestro corte tiene que ser profundo porque acuérdense que todo está aglomerado o todo está súper pegado, que queremos abarcar lo más que se pueda para poder abrirle campo al aire para que pueda pasar. Entonces vean este corte que en el número 2, donde se realiza mucho más profundo y prácticamente hay que retirarlo todo. Entonces tiene que ser un corte profundo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta mucho es que esta sola cirugía, si a mí me llega un síndrome braquicefálico y le hacemos una sola cirugía o la resección nasal en cuña, prácticamente no los estamos ayudando para nada a estos pacientes, porque muchas veces estos pacientes ya llegan habituados a respirar por la boca. Entonces, al momento de que tú les quitas nada más abres las fosas nasales un poco, pues vas a ver que estos pacientes van a seguir respirando de la misma manera. Tienen que ser una cirugía
completa, ¿no? No le quitamos ni el 10%, yo creo que llegamos si solamente hacemos esto. Vemos la comparación, cómo está estenótico y lo que tendríamos que cortar. También no hay que buscar la manera de darle forma a esa fosa nasal y a esa nariz. ¿Por qué? Porque también no vamos a hacer que pierda su forma eventualmente o que se vea muy anormal esa nariz, ¿no? Estamos haciendo una cirugía, este es un bisturí bastante pequeñito. El corte, vean cómo se oculta ya el bisturí, prácticamente llega casi a la mitad. En el sangrado no nos podemos preocupar mucho. Vean, así es como quedó. La verdad es que cortamos bastante en este cachorro. Me ha tocado más hacer cortes mucho más profundos en los pug, en los bulldog francés, en los bulldog inglés. Como que en la cuestión de fosas nasales, el porcentaje en los pug es mucho más delicado, mucho más comprometida la respiración en cuanto a las fosas nasales en los pug. Esta filoptosis, que es la elongación del paladar blando, vean cómo está sobre la laringe, sobre el paladar blando, a eso se le llama estafiloptosis. Y bueno, la corrección quirúrgica se le llama estafilectomía, ¿no? Es una cirugía que uno le podría tener miedo de hacerla o de realizarla, pero la verdad es que es una cirugía bastante sencilla, bastante con el equipo adecuado, con las personas adecuadas, podemos llegar a realizarla sin ningún problema. Algunas complicaciones que sí se puedan presentar, pero pues esperemos aclararlas, ¿no? Es una cirugía que se hace un corte en la parte que está elongada o la parte que está sobrante, que está sobre la epiglotis, sobre la laringe, que es lo que tenemos que cortar. Ese es un ejemplo. Vean cómo se encuentra. Esto ya, la laringe ya está dándole un espacio para poder respirar. Y este viene siendo, a lo mejor a veces los vemos demasiado grandes, esta parte de del epiglotis, del paladar blando, al momento de estar en la cirugía y al momento de retirarlos, muy pequeños, ¿no? ¿Recuerdan de Max, el paciente que estaba respirando? El paciente que estaba respirando muy raro, muy fuerte, después de la cirugía. Es un paciente que puede cerrar la boca perfectamente, que no se escucha ningún problema para respirar. Allí ya pasó la anestesia, claro que estamos monitoreando, lo estamos muy de cerca para ver cómo está respirando. ¿Por qué? Porque estos pacientes al momento de retirar la sonda puede ser un momento crítico para ellos. Entonces, al momento de quitárselo, vemos un paciente que ya estaba reaccionando, estaba deglutiendo y el paciente puede respirar perfectamente. Este ya es en su jaula, el postquirúrgico, vean el paciente cómo está, respirando, no nos deja escuchar mucho los perros que están alrededor, pero es un paciente que la boca ya está cerrada. Vean un paciente tranquilo, no se ve que esté haciendo un esfuerzo sobrehumano por respirar. Me da risa a veces porque hacen cara que no pueden creer que están respirando con la boca cerrada, que tienen los ojos hasta más abiertos porque dicen que estoy respirando, no sabía lo que se siente esto. Esa forma de deglutir, claro que es cierta molestia que pueden tener al momento de deglutir
Es Rocco, un bulldog francés, que también se operó. Eso fue previo a la cirugía. En la cirugía vemos el paladar, esperemos que cómo está sobrepuesto. Todo eso es el sobrante del paladar, ¿no? Ahí lo que estamos poniendo el primer punto para anclarnos. Tratamos de no meter otra pinza para que puedan observar mejor. Claro, ahora con el uso de bisturí eléctrico, el uso del electrobisturí, pueden, pueden hacerlo mucho más sencillo. Vean, ahí se está realizando el corte. Antes o a veces decíamos que era hacer un corte e ir suturando, hacer un corte e ir suturando, hacer un corte y ir suturando. Conforme avanza la práctica, podemos hacer el corte de un solo tajo y suturar rápidamente conforme van haciéndose más hábiles para hacer la cirugía. O dejarlo para que puedan estirar un poco el paladar. Porque si hacemos un corte del paladar, se nos puede ir al fondo y no logramos la otra porción para suturarla, no logramos tenerla. Entonces se pueden complicar mucho las cosas. Yo les puedo decir que vayan, corten un tajo, hagan un corte más amplio y puedan hacerlo teniendo las pinzas, teniendo sujetado el paladar elongado y vayan suturando. También a veces se recomienda hacer un corte como en elíptico, como en una media luna, para que abarques todavía mucho más, agarres mucho más del paladar elongado. Tratar de no quedarnos cortos con ese corte porque podemos hacer que a la hora del quirúrgico unos días después podamos tener que puede ser que continúe con el problema del paladar elongado. Y bueno, esto es prácticamente después y mentiras. Vean ese perrito rojo como es postquirúrgico con su boca cerrada y sin hacer ningún ruido. Entonces, bueno, estos pacientes, la verdad, quirúrgicos, sí hay que estarlos cuidando y estar de cerca para que no puedan tener un problema que vamos a comentar más adelante. Pero vean la manera que los pacientes empiezan a deglutir y prácticamente se sienten mucho mejor después de la cirugía. El mismo paciente es el primer punto. Y bueno, saculectomía laringea. A veces el hecho es muy controvertido si se operan o no los sáculos laringeos. Tenemos un paciente que ya tiene edematizado, tiene la eversión de los sáculos laringeos probablemente, pero los sáculos laringeos podemos decir que están muy caudales y que la mayoría del aire va a entrar por la parte más dorsal, entonces más arriba de los sáculos laringeos. Entonces, esa parte es la que nos puede importar. Yo la verdad es que muchas veces los he dejado, no los he quitado y la verdad es que también he tenido muy buena respuesta.
Recordemos que la eversión de los sacos laringeos es secundaria a ese esfuerzo por respirar, y el hacer las cirugías tempranas puede favorecer a que no exista ni siquiera esta eversión. Pero en situaciones en las que estamos así, como en esta imagen, pues aquí sí es delicado y podemos tener pues muchos problemas al momento de hacerla, de querer entubar o querer hacer la entrada a entrar a cirugía. Vean cómo está hemorrágico, cómo está edematizado todo. Entonces, esos pacientes pues son los que tenemos que operar, que no podemos decir no a esas cirugías. En los posquirúrgicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Tenemos hemorragias de fácil control. Las hemorragias, por ser cavidad oral, no es algo que tengamos que tener miedo. Siempre se pueden controlar. Lo que hacemos es colocar el tubo endotraqueal, inflar el globo la cantidad necesaria. Tampoco podemos tenerlos muy inflado el globo del tubo endotraqueal. Podemos colocar gasas, de manera que tener cuidado que no se vayan a ir hacia el esófago. Y también esas hemorragias son de fácil. Al momento que ustedes empiezan a suturar, esas hemorragias se van a quitar. El edema laringio, pues podemos hacer que se complique un poco al momento en los posquirúrgicos, si está muy edematizado, si no hicimos un corte adecuado, si nos quedamos cortos en el corte, podemos tener problemas. La verdad es que una sola vez me ha pasado, pero al día siguiente el ruido o el sonido respiratorio era normal, pero el paciente sí estaba respirando. Entonces lo que hicimos, tuvimos que volver a entrar y cortar lo remanente que había quedado. Y después de eso estuvo perfecto el paciente. Disnea, podemos tener dificultad respiratoria. Está reportado que pueden tener dificultad, disnea, al momento del posquirúrgico. Tener mucho cuidado con el vómito, no vayan a regurgitar al momento que ustedes retiran la sonda, que el paciente ya esté descansando. Descargas nasales, la regurgitación, neumonías, hipertermia y tos, ¿no? Bueno, en el posquirúrgico es algo, por ser braquicefálico, sabemos que pues, las personas que hagan anestesia, colegas que estén más preparados en la anestesia, sabemos todo lo que conlleva anestesiar un braquicefálico. Entonces, son pacientes que no los podemos dejar ahí simplemente, no podemos dejarlos, quitarles el tubo endotraqueal rápidamente. Entonces, algo así que les digo, algo por experiencia propia o una experiencia, casi estos pacientes se van corriendo con el tubo y ellos están encantados porque pueden respirar mucho mejor, pero en cualquier anestesia, entonces, de un paciente braquicefálico. Entonces, esos pacientes hay que dejarles el tubo lo más que se pueda para que puedan estar mucho más cómodos. Y siempre un monitoreo de cerca en estos pacientes. Y bueno, como conclusiones, no sé si nos fuimos muy rápido, entre más pronto se corrijan las anormalidades debido a este síndrome, es de mejor pronóstico. Si los operamos más jóvenes, podemos tener que disminuya, por ejemplo, la eversión de los sacos laringeos, que no veamos tan edematizado la laringe, que pueda tener mejor calidad de vida estos pacientes. No podemos decir que estos pacientes están mal hechos, simplemente, bueno, es su conformación, es la raza. Y bueno, pacientes, se dice que pacientes sobretipados, aquí tenemos las versiones o las variantes, ¿no? La variante médica, la variante de criaderos, la variante de todo, que estos pacientes pues tienen que basarse en un estándar de la raza. Se dice que los pacientes que se salgan de ese estándar de la raza, si requieren cirugía, pues no son aptos para reproducción. Entonces, todas esas situaciones son las que tenemos que tomar en cuenta. Pacientes sobretipados, como esos pliegues tan exagerados. Entonces, pero eso es lo que actualmente eso es lo que está buscando la gente. Esperemos que sea mucho más consciente y que podamos tener
esos pacientes mucho más tradicionales posibles, ¿no? Y bueno, el pronóstico de las cirugías depende del monitoreo anestésico, que es fundamental en cualquier cirugía que se les vaya a realizar a las razas brachiocefálicas, la técnica quirúrgica adecuada, el equipo adecuado. Que cuenten con el equipo adecuado se refiere al equipo médico, al equipo humano y al equipo de monitoreo y de anestesia, ¿no? El equipo humano se refiere al anestesista, a las personas que estén a su alrededor durante la cirugía. Es una cirugía, por ejemplo, que a veces puede requerir más de 2 o 3 personas que estén ahí a la mano para que cualquier situación pueda manejarla. Y entonces, y la capacitación del personal, perdón, que ustedes como médicos veterinarios a cargo de, como médicos cirujanos, como médicos que van a realizar o iniciarse en estas cirugías, que capaciten a sus médicos para que puedan realizar este tipo de anestesias y este tipo de anestesias, pues que sepan que sí requieren una preparación. Y bueno, después de la cirugía viene el monitoreo cercano postquirúrgico, ¿no? Hay reportes que han desarrollado neumonías, pacientes broncoaspirados, entonces pacientes que se quedan remanentes del paladar y que puedan tener dificultad respiratoria y se forme más edema y que puedan cerrarse las vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones. Y bueno, ese es un paciente que siempre me gusta ponerlo porque es el primer paciente que hice esta cirugía. Este paciente venía de Canadá, Rocky creo que se llamaba, venía de Canadá a nuestra ciudad, a nuestro estado. Y bueno, llegó en septiembre donde estamos a 46 grados centígrados y pues viene de una zona donde no había tanto calor, ¿no? Pero llega y pues lo notan que respira muy, muy agitado y venía con una respiración así. Entonces, este paciente nos dio mucha, pues no gracia, pero al momento de realizarle la cirugía, es un paciente que se entraba el aire, que sentía que entraba el aire y nos daba el PUG abría demasiado los ojos, desgraciadamente no tengo el postquirúrgico, pero tomaba la molestia de que sentía, dejaba de roncar y empezaba a respirar y sentía el asombro porque estaba entrándole aire, ¿no? Bueno, el SMAX es el del video. La verdad es que es una foto donde manifiesta mucho, es un perro muy bonito y el cual manifiesta mucho pues el síndrome de braquicefálico, cómo es, la nariz está aquí adentro y cómo es en este espacio donde pues por parte de la nariz todo tiene que estar cuando en un pastor alemán estaría como mucho más largo, ¿no? En el cráneo. Entonces es un perro muy masivo que nos ha sido muy grato poder ayudarlo y esperemos que lo tengamos muchos años más. Y bueno, esperemos en muy pronto estar de vuelta, poder tomarnos unas merecidas distracciones aparte de esta cuarentena. Esta es una foto de Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Es muy cerca de donde estoy ubicado, a 2 horas y media, y en el cual, bueno, estos atardeceres yo creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver esos colores y aquí los vemos muy seguido, ¿no? Entonces, les hago una invitación y bueno, dicen que aquí en Mazatlán, Sinaloa, un dicho muy clásico de ahí es que hasta un pobre se siente millonario, entonces esperemos que un día poder estar de vuelta y que sepan que esta cuarentena nos ayude a reflexionar, nos ayude a activarnos las ganas de capacitar, los que estamos trabajando a veces que pues tenemos que hacerlo, las urgencias y los perros se siguen enfermando, entonces tenemos que aprovechar el tiempo que estemos en casa para cuidar de los nuestros, ¿no? Entonces,
prácticamente por mi parte sería todo.